Muy buenas noches, soy Enrique Chávez, bienvenidos a Cara a Cara. La buena noticia es que el Perú ha recibido la invitación oficial de la OCDE para iniciar el proceso de adhesión a esta organización que por supuesto nos pone en estándares de gobernanza bastante distintos a los que tenemos hoy. Es un proceso que tomaría entre 3 y 5 años aproximadamente y sin ir más lejos, nuestros socios de la Alianza del Pacífico, Chile, Colombia y México, están ya todos como integrantes de la OCDE. Entonces, esa es la buena noticia. La mala noticia es que un dictamen que está por ser aprobado en el Congreso limitaría esa posibilidad porque está prohibiéndole, o mejor dicho, no le permite a la SUNAT ver el tema de secreto bancario, ¿no? Acceder a informaciones de secretos bancarios para precisamente combatir la evasión tributaria, que como sabemos representa miles de millones de soles no recaudados cada año en nuestro país. Entonces, un proyecto que se supone no tiene pues las características de una reforma importante y que entre otras cosas sí le da a la Contraloría ese acceso, limita a la SUNAT un acceso que de por sí ya tiene ahora mismo. Entonces, esto de saque nos pondría en la línea roja para no poder acceder a esta invitación de la OCDE. Es un contraste que preocupa y que vamos a comentar con Luis Durán, abogado experto en materia tributaria, a quien le damos las buenas noches. ¿Cómo está, señor Durán? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Enrique? Buenas noches y gracias, como siempre, por la invitación en tu programa. Bien, a ver, ¿cómo ve esta situación? ¿Se está alertando? Especialistas alertan que sería una solución en realidad muy sencilla, porque lo que se está poniendo es este famoso solo, ¿no? Tales instituciones podrían acceder, ¿no?, a este tema de la información del secreto tributario, del secreto bancario, mejor dicho, y así obviamente están limitando a la SUNAT. ¿Esto se corregiría de esta forma? Porque yo entiendo que el proyecto original no incluía este famoso solo. Es correcto lo que has planteado, Enrique. Mira, en primer lugar debo subrayar algo que tú has dicho. Es decir, en el Perú, desde hace unos años atrás y en coordinación con la OECD, se plantearon dos normas legales, el Decreto Legislativo 1313 y el Decreto Legislativo 1434. Esas normas tienen por finalidad permitir que haya intercambio de información entre administraciones tributarias en distintos países, para lo cual la SUNAT tiene autorizado pedirle a los bancos peruanos información sobre domiciliados y residentes de otros países, pero luego el segundo caso es la SUNAT colecta información de los bancos sobre las situaciones patrimoniales dentro de los mismos de ciudadanos peruanos. Ese es el decreto 1434. Estas normas, Enrique, que están vigentes, fueron sometidas a un proceso de inconstitucionalidad y el 14 de diciembre pasado el Tribunal Constitucional las declaró válidas, en realidad por falta de mayoría que las declarara inconstitucional. Ese es el contexto de la SUNAT. Es decir, al día de hoy, por la tradición desde la norma del ITF de hace muchos años atrás, la SUNAT puede recolectar información de los bancos para efectos de la lucha contra la ilusión y la evasión fiscal. Y aquí simplemente un detalle: esto nunca entró en colisión con la norma constitucional actual, es decir, el artículo 2, inciso 5 de la Constitución. Mientras esto pasaba, en camino, en paralelo, en las dos últimas legislaciones del Congreso anterior, se propusieron distintos mecanismos para intentar ayudar a que la Superintendencia de Banca y Seguros, por un lado, y la Contraloría General, por otro, pudieran tener acceso al secreto bancario y a la reserva tributaria. Hubieron dos proyectos multipartidarios, uno de ellos, que querían modificar la ley de bancos y por ende también la norma tributaria. Pero luego hubo una presentación, un proyecto de ley de un congresista de la República que proponía que esta reforma se haga a nivel constitucional y se refería a la Contraloría General de la República. ¿Por qué tenemos? Porque todo esto es un proceso de discusión y de deliberación donde los congresistas y los que hicieron los proyectos de la ley no tenían el enfoque de lo que estaba pasando en materia tributaria. Entonces, cuando llega a la Comisión de Constitución del anterior Congreso toma la siguiente decisión y dice: si hay varios proyectos que se están refiriendo a un tema de secreto bancario y de reserva tributaria, ¿por qué no intentamos hacer la reforma de la Constitución? Decidió
la Comisión de Constitución. Y resulta, Enrique, y esta es la parte interesante, que después de comentar los proyectos, decir la importancia, al final el dictamen de la comisión que va a ir al pleno a ser al pleno finalmente acabó, Enrique, con una inclusión, solo las instituciones. Y entonces, al incluirse en ese dictamen solo, se puso de lado la posibilidad de que la SUNAT pudiera continuar con ese trabajo sobre la base de esas normas que te he mencionado, y entonces ahí está el problema. Ahora, Luis, pero usted que es un acucioso seguidor de estos temas, ¿ese solo ha sido un accidente nomás o hubo algo intencional? Porque el hecho de limitar a la SUNAT, en este caso estamos hablando pues de algo grande, ¿no? Mira, yo, en fin, al final he hecho mis investigaciones, Enrique, he hecho un contexto del tiempo periodístico, y esto se daba a la par de la discusión que tenían varias entidades, personas, etcétera, que estaba cuestionando la aplicación del decreto legislativo 1434 y habían iniciado el proceso de inconstitucionalidad al que me refería. Fueron un estudio de abogados que a través de 2 colegios de abogados estaban haciendo eso. Entonces me parece que ese solo, al ser introducido, no aparece en el acta de la comisión cómo se introdujo, pero ese solo tiene, creo yo, en algunos casos, la motivación de eliminar en la práctica la aplicación del decreto legislativo 1434 y 1313. Y el 1313 es un compromiso con la OSD. Y ahí es donde estamos en el problema, Enrique. Pero te quiero contar algo más, si me permites. Sí, claro. 2 comisiones. Tú recordarás que hubo un cuarto momento del Congreso anterior para tratar de completar las leyes de modificación constitucional. Entonces, La cuarta teoría, legislatura que ha sido declarada inconstitucional. Y la norma que hace esa modificación es la Ley 31.305, que es la norma que el Tribunal Constitucional ha declarado inconstitucional porque la legislatura era inconstitucional. Entonces, esta historia llega al nuevo Congreso, se debate el día viernes, muchos congresistas entienden la finalidad y dicen, qué bien, la Contraloría General de la República va a tener acceso al secreto bancario de la Reserva Tributaria para luchar contra la corrupción. Eso hay que aplaudirlo, yo lo aplaudo y me imagino que todos. Pero al no hacer esa técnica legislativa y esa revisión, esa palabra solo acaba poniendo a la SUNAT al margen de esto. Y eso ya es un problema, pero el problema surge hoy día cuando la OSD le da el paso al Estado peruano para empezar a incorporarse. Claro. Esta norma se aprueba, porque entiendo que va a haber una nueva votación sobre la misma. Lo que vamos a hacer es retrasar ese ingreso, porque la OSD definitivamente va a decir, oye, pero nuestro convenio de intercambio de información que tú firmaste hace unos años atrás, está retrocediendo, claro. Está retrocediendo porque tu constitución está diciendo que la SUNAT no lo puede hacer. Entonces, discúlpame, mientras no resuelvas ese problema, yo no te voy a aceptar el inicio del trabajo en la OSD. Esa es la paradoja de esta situación. Así es. Por eso es que yo hago votación para que los congresistas mediten bien sobre lo que están haciendo, hagan el trabajo técnico correspondiente y no pongan en riesgo. Aquí no se trata, Enrique, de no aceptar que la Contraloría tenga el acceso. Todos queremos que lo tenga, pero que la técnica de la reforma constitucional se haga bien para que no se la quitemos a la SUNAT. Porque ¿de qué vale que la Contraloría luche contra la corrupción si por otro lado la administración tributaria, que lucha contra el fraude de ley y contra la elusión fiscal, no tiene esas facultades? Me parece una locura. Una locura, efectivamente. Ahora, ¿cuándo va a ser la votación? Y estamos hablando acá de reforma constitucional. No sé si se me ha perdido en algún momento esa parte. Esto tendría que ser 2 votaciones. Ya, o sea, ¿qué es lo que habría que hacer en todo caso para corregir este rumbo? ¿Todavía se puede sencillamente quitar el solo, ajustar y llegar a la votación sin, como usted dice, afectar nuestro prometedor pues ingreso a la OCDE? Mira, en mi interpretación de perspectiva constitucional, ya se produjo una primera votación en la legislatura inicial. Por lo tanto, la segunda votación, que fue el viernes pasado, no llegaron a los 87 votos, creo que llegaron a 84. Entonces, entiendo que el lunes lo van a volver a ver, van a reiterar la votación. Pero tendrían que igual ser 2 votaciones, porque si se corrige esto, tienen que ser 2 votaciones sin el solo. ¿O estoy equivocado? Estás completamente en lo cierto. Lo que creo que correspondería
Comisión de Constitución evalúe la situación, haga una corrección al proyecto y vuelva a hacer una primera votación de la reforma con el cambio y eliminando el sol. Todo vendrá en la legislatura segunda, en la modificación número 2 para llegar a la ley de reforma constitucional. Para mí es muy importante que el día lunes se rechace este proyecto de reforma constitucional en segunda votación y se dé admisión a un nuevo texto que sería en su primera votación. Claro, efectivamente vamos a tratar en lo que queda de esta semana de recoger también algunas impresiones de los congresistas, a ver si tienen en la cabeza, ¿no?, las consecuencias que esto traería, que son dos consecuencias muy claras. Una, por supuesto, cortarle las alas, ¿no?, a la SUNAT para lo que significa recaudación en todas estas operaciones de evasión, porque estamos viendo acá que es como leía 1 millón de cuentas de personas en el extranjero que suman cientos de miles de millones que muchas veces pasan por debajo del radar y por supuesto aquí en nuestro propio país. Y lo que usted advierte con mucha propiedad, Luis, que bueno, nos acaban de invitar a la OCDE y de saque no podríamos responder a esa invitación como corresponde. Gracias, Luis Durán, abogado experto en materia tributaria, por traernos esta importante alerta parlamentaria. Gracias por estar con nosotros. Gracias, buenas noches. Vamos a hacer una pausa y regresamos con Carla Cifuentes, directora de la Asociación Nacional de Cadenas de Boticas, la ANACAP. Ahora se está discutiendo mucho incluso los topes de precios, ¿no?, relacionados con medicamentos para el COVID. La pregunta es si existe en realidad una escasez de, por ejemplo, paracetamol, que es también un medicamento esencial en estas circunstancias. Se han reunido precisamente con el ministro Hernando Ceballos, este gremio, y vamos a comentar las conclusiones y lo que se vendría al respecto. Volvemos. A ver, este es un tema que le interesa a los televidentes de todo el Perú. El ministro Hernando Ceballos ahora ha dicho que va a poner a consideración del Consejo de Ministros la resolución que establecería topes de medicamentos, topes de precios en medicamentos relacionados con el COVID. Es una discusión, por supuesto, compleja. La Sociedad Nacional de Industrias acaba de advertir que una medida de esa naturaleza afectaría sobre todo a los usuarios y hay evidentemente pues una tensión entre el interés público y el libre mercado en circunstancias como estas. La pregunta es si se justificaría una resolución con estas circunstancias. En el Perú sabemos, ¿no?, existe un número muy limitado de grandes cadenas, ¿no?, de farmacias, pero también entendemos que la gran mayoría, ¿no?, de usuarios accede a sus medicamentos por una vía como es la de las boticas. Vamos a confirmarlo. Para empezar, es la primera pregunta que le queremos hacer a Carla Cifuentes, directora de la Asociación Nacional de Cadenas de Boticas, ANACAP. En su caso, Carla, buenas noches, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo está? En el caso de gremio de boticas, ¿de cuántas estamos hablando? Y eso, si podemos tener un porcentaje de qué significa frente a farmacias, etcétera. Gracias, Enrique, por el espacio. Sí, importante poder clarificar a la teleaudiencia, a la población, cómo básicamente está distribuido el mercado farmacéutico. En total hay aproximadamente más de 15.000 boticas y farmacias a nivel nacional, de las cuales 2.400 locales son cadenas de boticas, ¿no? Son los asociados que conformamos ANACAP, la Asociación Nacional de Cadenas de Boticas. Y las demás son más de 12.000 aproximadamente, son farmacias independientes, que son las farmacias de barrio, las farmacias que encontramos alrededor de nuestros distritos, también a nivel nacional. Y luego, además, el Estado tiene 8.000 dependencias aproximadamente entre postas, centros de salud y farmacias públicas. Y de hecho, un poco la pregunta que nos comentabas, nosotros hemos estado recientemente convocados en una reunión con el ministro Ceballos, hemos estado en coordinaciones porque compartimos la preocupación que existe en la población y la preocupación del ministro en poder tener no solamente abastecidos nuestros locales de manera correcta, sino poder garantizarle a la población que con tranquilidad va a poder adquirirlas a precios
que se mantengan. Nosotros desde que empezó la pandemia, Enrique, tuvimos un compromiso a nivel de cadenas de boticas, es decir, estos 2.400 locales, a nivel nacional, en mantener estables nuestros precios, ¿no? Incluso algunos de nuestros asociados han publicado políticas de congelamiento de precios. Esto como medida de autorregulación para poder darle tranquilidad a la población de que no iba a haber ningún tipo de abuso ni de especulación, como normalmente ha pasado cuando han habido emergencias. Y de hecho, ahí nuestra práctica, nuestra promesa es poder cumplir con este compromiso, pero lo más importante es poder trabajar de manera conjunta todavía con el Estado, con el Ministerio de Salud, para que la población no tenga que ir a comprar sus medicinas, sino para que la pueda encontrar dentro de las postas y centros de salud públicos, que es lo que el aseguramiento universal promete. Perfecto. Ahora, hay, por supuesto, medicamentos esenciales en estas circunstancias. Uno, sobre el cual también se ha especulado mucho y sobre el cual había preocupación, es el paracetamol, para tomarlo, digamos, como ejemplo crítico en estas circunstancias. ¿Hubo un desabastecimiento en algún momento? ¿Hubo escasez? Porque tampoco entiendo incluso que Digemit se pronunció en el sentido contrario, no encontró, ¿no?, escasez, pero como insisto, y esto vuela mucho en redes sociales, ¿no?, se dan todo este tipo de noticias, ¿qué podemos decirle a la audiencia en concreto sobre el caso del paracetamol? Sí, Enrique, gracias porque es una pregunta importante. Se ha confundido probablemente desabastecimiento con demoras. Lo que está ocurriendo es que estamos hoy en el país con picos exorbitantes de contagios y eso está afectando a las cadenas productivas, es decir, a nuestros colaboradores, a los trabajadores. Esto le está pasando a todos los sectores, ¿no? Estamos viendo vuelos que se cancelan en el caso del sector de aerolíneas, en el caso de las cadenas y farmacias. No somos ajenos, nuestra gente también está cumpliendo sus descansos médicos y lo que ocurre es que hay demoras, es decir, que en la línea de abastecimiento o de reposición de medicinas pueden haber este tipo de demoras, es decir, no lo estamos haciendo a la velocidad a la que estamos acostumbrados o como nos gustaría, pero ya todos los asociados están haciendo esfuerzos para, por ejemplo, un ejemplo pequeño es que se están despriorizando probablemente algunos productos de cuidado personal para priorizar las medicinas genéricas y particularmente el paracetamol. Pero en el Perú hay paracetamol, hay medicina y hay los genéricos suficientes, pero hay algunas demoras, por supuesto, por los altos contagios que te comento, ¿no? Perfecto. Ahora, usted nos ha descrito muy bien cuál es la política, al menos por el lado de su asociación, que en momentos delicados como este, aplicar ciertas políticas de autorregulación para que los precios no se disparen, sobre todo, ¿no?, con los productos que pueden ser especialmente importantes. Sin embargo, el ministro Ceballos ha señalado que está poniendo este tema del tope de precios a debate en el Consejo de Ministros. ¿Qué ha pasado ahí? Porque entiendo que ustedes se han incluso reunido con la autoridad ministerial. Sí, totalmente. Y de hecho, como te comentaba, hemos tenido una reunión bastante próspera compartiendo la preocupación del ministro. Reiteramos el compromiso que hemos tenido como cadenas de boticas desde hace 2 años. Hicimos de conocimiento al ministro que nosotros habíamos hecho una divulgación pública acerca de estos compromisos, pero el ministro sí nos pidió que hagamos mucha mayor divulgación pública, que comentemos si es posible incluso la lista de los precios de estas medicinas, si es que el compromiso es de congelamiento, para ser más explícitos y que la población se quede tranquila. Sin embargo, a pesar de eso, y que es una autorregulación, nosotros compartimos la preocupación, pero consideramos que si nuestros asociados, que son 2.400 locales a nivel nacional, están correctamente abastecidos y tenemos este compromiso, la población va a poder decidir, va a poder escoger a qué farmacia va, cuál precio le conviene, qué tipo de cercanía o abastecimiento le corresponde. Entonces, aquí lo importante para nosotros, Enrique, es poder trabajar mucho más coordinados para, en lugar de preguntarnos sobre precios, sobre topes de precios, preguntarnos qué necesitamos como país para que nuestras postas tengan medicina y sean gratuitas. Es decir, por el derecho que tenemos a la salud universal. Eso es parte de nuestro aseguramiento, ¿no? El 98% de peruanos estamos asegurados bajo este sistema y definitivamente que el Estado no esté abastecido no es responsabilidad o culpa de este gobierno. Esto es un problema estructural. El Perú padece de que las personas van a una posta y no encuentran la medicina. Eso no es una historia nueva. Entonces, antes de ver precios, porque el Perú tiene una oferta variada de precios y de opciones, lo que tenemos que preguntarnos es, ¿qué tenemos que hacer diferente
desde la adquisición de las medicinas o la distribución de las mismas entre el público y el privado para lograr ese abastecimiento gratuito. Es un tema, sí, ese es un tema de nunca acabar. Y usted que, digamos, es especialista en el rubro, si bien no está en el sector público, ¿qué es, en resumen, lo que habría que cambiar en esos mecanismos de compra y distribución? Este es un tema que viene de muy atrás y ha habido denuncias de ineficiencia y corrupción reiteradas a lo largo de los años sobre este aspecto que ahora es más crucial que nunca. De acuerdo, Enrique. Y de hecho, yo creo que hoy estamos en esa oportunidad de poder seguir avanzando. Nuestro nivel de comunicación y coordinación en general con el Ministerio de Salud, con el señor ministro, con su equipo es buena. Creo que lo que tenemos que buscar es aterrizar propuestas. Las asociaciones público-privadas son un buen ejemplo de eso. Existe una muy buena que de hecho durante la pandemia ha paliado bastante la mitigación del riesgo de contagios, que es Farmacia Vecina, que es una iniciativa entre salud y la empresa Saloj, que es el brazo logístico. ¿Y qué hacemos ahí las farmacias y las cadenas de boticas, tanto las independientes como las grandes cadenas que hacemos? Trasladamos la medicina de manera gratuita a los pacientes crónicos de salud, de manera que si eres un paciente crónico, te diriges a la farmacia de tu preferencia, que esté más cerca a ti, sin hacer colas, y recoges tu medicina, la que te corresponde por ser un paciente crónico. Entonces, ese modelo que está bastante divulgado y que ya han habido bastantes publicaciones del mismo, puede ser como una base para empezar a ver si es que las cadenas y las farmacias podemos ser un brazo logístico del mismo Ministerio de Salud para acercar la medicina a las personas. Pero también existen ejemplos de compras estratégicas, análisis de cuáles son el tipo de medicinas que más requiere la ciudadanía para que esas sean las prioridades dentro de las postas, los centros de salud, los hospitales, y poder tener una mayor oferta, una mayor diversidad. Las cadenas de boticas vendemos el 20% del total de toda la medicina que hay en el país, porque justamente el Estado asegura a más del 90%. Entonces ese mayor volumen de medicinas en verdad están bajo la cautela de nuestro ministerio. Entonces es importante poder trabajar de manera conjunta para que eso llegue a la gente, ¿no? Definitivamente pueden haber mecanismos y tenemos un sector comprometido, pero sí consideramos que debemos seguir evolucionando para darle tranquilidad a la población y no centrar las discusiones en materia de precios, porque el compromiso se ha mantenido durante estos 2 años y lo mantendremos hasta que se termine la pandemia. Perfecto, un problema por supuesto que tiene mucho más de una dimensión y donde el sector público tiene que responder sin duda por lo que le toca. Carla Cifuentes, directora de la Asociación Nacional de Cadenas de Boticas, gracias por estar con nosotros esta noche en Cara a Cara. Gracias, amigo. Vamos a una pausa.